¿Cómo dominar el arte de la persuasión digital? El día de hoy, mi querida tribu digital, voy a hablar con Gustavo Vallejo. Quiero que sepas que Gustavo es uno de los mayores expertos en el tema de persuasión digital, en el tema de copywriting, en el tema de cómo escribir y cómo estructurar correctamente un mensaje de ventas. Créeme que no te quieres perder el episodio del día de hoy. Además de esto, como te vas a dar cuenta, vamos a hablar de varios temas. Uno de ellos, por ejemplo, es de cómo evitar lo que él llama las mentiras cómodas en las que vivimos. ¿Cuáles son esas mentiras que tú te cuentas a ti mismo y que realmente no quieres enfrentarlas para romper esa rutina en la que vives y realmente hacer lo que tienes que hacer a nivel personal y a nivel negocio? Por otro lado, vamos a hablar también del tema específico de copywriting, es decir, cómo escribir para vender. Vamos a hablar también de cómo arrancar un podcast. Quiero que sepas que mi queridísimo Gustavo Vallejo tiene un podcast con más de 15 millones de descargas y, entre otras preguntas, le hice, si estás empezando un podcast digital, ¿qué recomiendas? Y nos explicó exactamente cuáles son los consejos que él te quiere dar. Por ningún motivo te pierdas el episodio del día de hoy. A partir de hoy tienes un llamado a transformar la vida de millones de personas con el tema que más te gusta y que más te apasiona. Y con ese tema crear cursos, libros digitales, membresías digitales, para que con esto puedas, número uno, ayudar a las personas, transformar la vida de millones de personas, y número dos, construir un negocio que te permita ser totalmente libre. El objetivo de este podcast es darte acceso a toda la información y a todos los expertos que dominan el tema de negocios en Internet para ayudarte en esta aventura y acompañarte en tu camino de emprendedor digital. Mi nombre es Alex Berezowski y desde el año 2004 me he enfocado solamente a vender cursos digitales a través del Internet. He vendido cientos de cursos digitales, facturado millones de dólares de cursos digitales en Internet y he capacitado a cientos de miles de emprendedores y de coaches a que hagan exactamente lo mismo. Nuestra obsesión en Tribu Digital es ayudarte para que juntos alcancemos nuestra misión, que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital. Mi queridísimo Gustavo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Alex, muy bien, muchísimas gracias por la invitación al podcast. Con muchísimo gusto, mi querido Gustavo. Tenemos un amigo en común, de hecho mi queridísimo Chris Ursúa fue la persona que nos contactó, y si Chris te recomendó, eres una persona de primer nivel. Me he puesto a investigar bastante de lo que haces y primero que nada te felicito porque me doy cuenta de que tienes una tribu con mensaje y con intención. Y no solamente tu tribu, sino tú como líder, veo que tienes un interés genuino en transformar la vida de estos hombres, de esas personas. Tú te enfocas en hombres, a ayudarlos. Y ya vamos a hablar más adelante de esto. Vamos a hablar más también de una de las fortalezas tuyas, que de hecho Chris, cuando me habló de ti, me dijo que tu principal fortaleza o de tus principales era copywriting, es decir, escribir para vender. Y me interesa muchísimo hablar contigo de ese tema tan importante, y yo diría que es, si no el más importante, de los más importantes en negocios por Internet, pero bueno, ya hablaremos más de eso. Pero antes de empezar, quisiera hacerte una pregunta. Cuando estaba investigando de ti, mi queridísimo Gustavo, me impactó mucho la frase que tienes en tu página, hasta arriba. Es una frase honestamente impactante. Desde ahí me doy cuenta que sabes escribir con emoción y sabes llegar al corazón y al alma a las personas. Y la frase es la siguiente, mi querida tribu digital, es: disfruto desenmascarar mentiras cómodas y darle la mano a las verdades incómodas. Repito la frase porque es honestamente impactante y es material para pensamiento. Disfruto desenmascarar mentiras cómodas y darle la mano a las verdades incómodas. ¿A qué te refieres con esto, mi querido Gustavo? Pues si algo he disfrutado siempre y si algo me ha caracterizado desde que escribo, porque yo he escribido toda mi vida, o sea, desde un journal, es desafiar. A mí me gusta desafiar a las personas. Y siento que uno de los mayores regalos que le podemos dar a alguien es el regalo del desafío. Desafiarlo, sacándolo un poco ya sea de su zona de confort o de lo conocido. Y pues creo que todos hemos vivido en algún punto de nuestra vida creyendo alguna mentira cómoda. Y por lo mismo de que se siente muy bien, evadimos la realidad, evadimos las cosas como son, ¿no? Porque, ¿qué es la verdad? Pues yo defino la verdad como aquello que es, punto, ¿no? Aquello que simplemente es. Y a veces la verdad la tenemos aquí enfrente súper clara,
pero la ignoramos porque es incómoda, ¿no? Entonces a mí me Claro. gusta desenmascarar precisamente esas creencias, condicionamientos que nos han llevado a una zona de confort por Claro. alguna u otra razón y enfrentamos entonces, pues, la verdad. Ahora, hay una frase que a mí me encanta que dice, la verdad te hará libre, ¿no? Pero pues yo siempre digo, la verdad te hará libre, pero primero te dolerá un chingo, porque Claro. Claro. probablemente sea incómoda, ¿no? Total. Vamos a desenmascararte, mi queridísimo Gustavo. ¿Cuál ha sido en tu caso particular, en tu caso personal? Platícame una mentira cómoda, una mentira con la que hayas vivido mucho tiempo a nivel personal y de repente tienes que desenmascararla y tienes que dar ese paso. La mayor fortaleza es la vulnerabilidad, yo creo, y no es Correcto. fácil abrirnos. Entonces, ¿cuál ha sido para ti esa mentira cómoda y cómo lograste dar el paso a desenmascararla? Fíjate que cuando tenía 21 años me empecé a sentir mal y me empecé a sentir mal en el sentido de que me despertaba crudo, con la boca seca. Yo no bebía mucho alcohol, nunca fui de tomar mucho alcohol. Entonces me despertaba como si me hubiera pasado un camión encima, casi todos los días, ¿no? Muy cansado, la boca seca. Y así estuve como 2 años y medio evadiéndolo, no enfrentándolo. Me decían, güey, pues vete a hacer unos análisis, ve a revisarte. Nada, lo evadía. Todo está bien, mi día fluye, nada más es en las mañanas. Hasta que llegó un día donde me sentí tan mal y tan mareado de que me daba vueltas todo, que me fui a hacer unos análisis, tomé la decisión de dar el paso y resulta que tenía bajos niveles de testosterona. Mm. Y fue un shock bastante fuerte porque, pues, qué chavo de 21 años tiene bajos niveles de testosterona cuando se supone que estás en tu prime, ¿no? Como dicen, cuando se supone que debes estar en óptimos niveles físicos. Y yo hacía Claro. ejercicio. Entonces, esa fue una parte de mi vida difícil, pero que tuve que enfrentar y aceptar, porque de lo contrario, pues se hubiera mantenido todo igual, ¿no? Claro, y lo estabas, me imagino, evadiendo, ¿no? Porque finalmente el día a día y la rutina diaria, pues es bastante traicionera, ¿no? Entonces no nos queremos detener a ponerle atención a algo que sabemos que nos está deteniendo, que sabemos que en tu caso, Gustavo, te estaba desacelerando porque estaba sin energía, y sin energía no hay absolutamente nada, y sin Completamente. salud tampoco, Y pero no tenía requiere enfoque. poner una pausa, ¿no? No tenías enfoque. No tenía enfoque, no tenía energía, me desconcentraba muy fácilmente y pues yo lo evadía diciendo que tenía muchas cosas que hacer y estaba estresado. Ya sabes, no, me despierto así en las mañanas porque estoy estresado. Pero al final, pues tenía que enfrentar las cosas y tenía que ir al doctor y tenía que aceptar lo que sea que me dijera y que saliera de su boca, porque nunca me ha gustado ir al doctor. Siempre he tenido esa resistencia. Y es precisamente esa parte de que a veces pues, no queremos enfrentar las cosas incómodas. Porque pues, hay Claro. veces que vas al doctor y te va a decir, oye, tienes que bajar de peso, oye, tienes que cuidar tu alimentación, deja el azúcar, pero no queremos aceptarlo, ¿no? Entonces lo evadimos. Claro. Y mi querida tribu digital, yo te invito a que tú hagas una exploración, una pausa en tu vida. Hagas una pausa en este momento y te preguntes a ti mismo, ¿cuál es ese tema que estás evadiendo? ¿Cuál es Sí, esa mentira cómoda en la que te estás encubriendo y que realmente cuando la logres enfrentar, tu calidad de vida podría mejorar? Porque mi querido Gustavo, te platico que los dos principales valores que tenemos en Tribu Digital son, número 2, impacto, es decir, ayudar a las personas, pero número 2, muy importante, es calidad de vida. Y calidad de vida no solamente es tener un negocio que te dé dinero en piloto automático. Calidad de vida es salud, es bienestar, es energía, es rodearte de gente que te quiere y que te ama, etcétera. Es calidad de vida, es riqueza de vida. Entonces, mi querida tribu, ¿cuáles son esas mentiras cómodas en las cuales estás enmascarando que no tienes el valor hasta este momento de enfrentar, de verlas de frente y de solucionarlas y resolverlas? Ahora, mi querido Gustavo, ¿qué cambios hubo en tu vida? ¿Cuál fue el impacto una vez que por fin le pusiste atención? no, pues número uno tuve que cambiar precisamente lo que mencionas, mi estilo de vida, ¿no? Porque fui al médico y también mi terquedad me llevó a buscar diferentes alternativas, porque me dice, a ver, existe este gel que te untas en los brazos y es testosterona, ¿no? Y te va a ayudar. Y lo hice, pero pues en mi mente fue, no, a ver, yo tengo que ir a la raíz, ¿no? Y la raíz era mi estilo de vida, me desvelaba demasiado.
me desvela demasiado. Yo ya traía una carrera desde que había estudiado en la universidad, me dormía de 4 a 5 horas todos los días. Entonces ya traía algo crónico que me había estado afectando a un nivel físico. Entonces, primero que nada, tuve que cambiar mi sueño. Número 2, tuve que cambiar mi alimentación. Me di cuenta que yo, por ejemplo, bebía muchísima agua en botellas de plástico y resulta que el plástico afecta directamente a tus niveles de testosterona, principalmente cuando yo traía siempre mis botellas de agua, me gusta hidratarme, pero las traía en el coche y el coche lo dejaba generalmente en un estacionamiento al aire libre, entonces le daba el sol y se calentaba la botella y eso afecta. Entonces tuve que hacer esos pequeños cambios y al final me empecé a sentir mucho mejor, ¿no? Y lo mejor de todo es que descubrí que estaba 100% bajo mi control y mis hábitos. Porque sí, puede haber ciertos atajos que los doctores te dan cierto medicamento y a lo mejor tratas el síntoma, pero si vas realmente a la raíz, generalmente puede estar bajo tu control. Claro. Ahora dices, me sentí mejor. Y me sentí mejor, Sí, creo que era el puente para llegar a otro lado, ¿no? Porque finalmente, si no nos sentimos bien, y yo he dicho varias veces, mi querido Gustavo, que a la gente no le va bien porque no se siente bien. Es imposible que te vaya bien si no te sientes bien. ¿Con qué energía, con qué vitalidad te vas a levantar todas las mañanas a construir un negocio que no es fácil? Construir un negocio es bastante completamente. complicado si no tienes esa vitalidad y energía. Entonces mi pregunta es, ¿te sentiste bien? Está bien, pero ese no es el destino final. Era el No, puente que por fin ya construiste el puente, que era sentirte bien, ya tengo vitalidad, tengo energía, ya estoy tomando agua, no de plástico, sino ya me estoy quitando todo tipo de elementos que me estaban afectando a nivel salud, pero ya que cruzaste ese puente del bienestar y de sentirte bien, ¿a dónde llegaste? ¿Te permitió llegar a algún destino, ya sea a construir una relación o de pareja o de amistad o un negocio? ¿Hubo algo que realmente cambió con el sentirte mejor? por supuesto. De hecho, un poco de contexto, o sea, al mismo tiempo de que pasé por eso de la testosterona, yo tenía 2 socios en una empresa de software que era una plataforma para desarrollar apps para pymes, ¿no? Tú eras restaurante, te metías, hacías tu app. Bueno, pues me dijeron, güey, estás en otro rollo, adiós, ¿no? Aquí está tu parte, nos vemos. Entonces me dieron la despedida. Tuve que reiniciar mi parte laboral de cero y ahí arranqué ahora sí que mi camino en el mundo de los infoproductos y con esta sabiduría que traía y principalmente muchos errores del mundo del software, pues arranqué una empresa que se llamó Prana Digital y precisamente tenía como propósito simplificar procesos complejos. Porque si algo aprendí, o sea, si tú me preguntas cuál es la mayor lección que te dejó eso, es hay que simplificar las cosas tanto Claro. en ese tema de salud como en el de los negocios. Yo tendía a ser una persona que se complicaba mucho la vida y luego justificaba la razón por la que lo hacía. Creo que era experto en hacer eso. Y después de que recibí ese golpe, intenté simplificar todo, todo. Y eso me ayudó muchísimo. Simplificar mi alimentación, simplificar mi estilo de vida, simplificar mis relaciones, no querer relacionarme con 100 personas, sino tener 10 muy buenos amigos, ¿no? Y ese cambio de perspectiva me ayudó bastante. Entonces, según estoy escuchando, mi querido Gustavo, y ahorita pasamos al tema de simplificar, que es un tema bastante importante, Claro. pero antes de eso, según estoy escuchando, entonces coincidió el hecho de que por fin te sentiste bien, enfrentaste la mentira cómoda, pasaste a una verdad incómoda, lo solucionaste, lo resolviste, te sentiste mejor y por consecuencia dejaste de trabajar como empleado, digamos, y pudiste arrancar tu propio negocio como resultado de sentirte mejor. ¿Fue una Completamente. coincidencia o fue un resultado? ¿Fue una consecuencia? ¿O cómo No, estuvo? fue absolutamente, está relacionado. Porque si te pones a ver incluso en términos de testosterona, la testosterona te da este punch, esta agresividad, que al final fue lo que me llevó a emprender. O sea, en ese momento yo dije, yo voy a emprender. Traigo este conocimiento, no importa si me funciona al inicio, no importa si me tardo, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Y me aventé. Y arranqué, y de hecho me encantaba escribir y arranqué escribiendo en un blog. Tenía un blog sobre marketing, y escribía diferentes ideas que iba aprendiendo y empezó a tener tracción. Y ya luego lancé un podcast y funcionó muy bien. Excelente. Un comentario, te Claro, platico, mi querido Gustavo, un poco antes de que lamentablemente empezara la ya famosa pandemia que vivimos a partir del 2020, en diciembre de 2019,
un par de meses antes que el mundo se volviera loco, estuve Sí, en el evento de Tony Robbins, The Day with Destiny. Y en este evento, bastante intenso, él hablaba de cuáles eran sus prioridades o sus valores. Pero lo interesante de esto, y te vas a dar cuenta qué tiene que ver con lo que estamos hablando, lo interesante es de que él estaba explicando cuál era su valor número 1, su valor número 2, su valor número 3, su valor número 4, pero cuando tenía 25 años, y luego 40 años, y luego 50 años, y luego 60, la edad que tenga, no sé exactamente qué tenga, pero la actualidad. Y lo interesante de esto era cómo iban cambiando sus prioridades en las diferentes completamente. edades. Entonces, al principio, a los veintitantos, su principal prioridad era el éxito financiero por encima de cualquier otra cosa, por encima de las relaciones de pareja, de las amistades, de absolutamente todo. Después de esto, llegó una etapa personal en donde la principal prioridad era la conexión humana. Es decir, dicen que el único camino para ser realmente feliz es conectar, amar, que te amen, etcétera, es lo que realmente te va a dar felicidad de forma totalmente sustentable. Sin embargo, después se dio cuenta de que hay una prioridad todavía más importante que la conexión y es la salud. Porque si no te sientes bien, por más de que tengas la intención de conectar con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus prospectos, con tus clientes, no lo vas a poder hacer. Y eso para mí, yo te diría que de todo este evento de Date with Destiny fue lo más importante, o de las tres cosas más importantes que yo me llevé, que yo aprendí, es ponerme a mí como principal prioridad, por encima de mi esposa, de mis hijos, de mi negocio, de absolutamente todo, mi salud. En Tribu Digital tenemos lo que le llamamos, mi querido Gustavo, nuestro ritual de arranque, que es lo que hacemos las primeras Me 2, 3 horas de la encanta. mañana, que es ponerte en el estado adecuado fisiológico y espiritual para rendir al máximo. El día de hoy, por ejemplo, me fui con un amigo a nadar, estoy nadando con música, conseguí unos audífonos contra agua impresionantes y mi querida tribu, cuando te pones a nadar con música bajo el agua, no te puedes sentir mal después de eso. Pero ¿a qué voy con esto? Que por más de que tal vez mi familia me necesite muy temprano, ellos saben que el hecho de que yo me vaya 2 horas en la mañana, hora y media, y de hecho lo hago muy temprano, no interrumpo mucho la rutina, pero aún así le doy tanta importancia, porque el día que no lo hago, soy un peor esposo, un peor padre, sobre todo un peor jefe también cuando llego a ser líder de mi tribu digital o el líder de mi compañía. Entonces, mi querida tribu, ¿cuál es esa mentira cómoda a nivel salud que tú has evadido y posiblemente te estés deteniendo en tu negocio, no lo logres arrancar, no puedas crecer y tal vez no sea que te falten tácticas de negocio? Tal vez, como le pasó a mi queridísimo Gustavo, el hecho de resolver un tema de salud y tener vitalidad y tener bienestar fue lo que realmente lo llevó de ser un empleado a ser un emprendedor, y no solamente un emprendedor, es un emprendedor exitoso que tiene una universidad digital que ya nos va a platicar, que con más de 10,000 alumnos que han tomado sus entrenamientos con muchísimo éxito. Y bueno, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Ahora, mi querido Gustavo, antes de pasar al tema de negocios, Sí, ya sí. más táctico, te quiero hacer una pregunta. En cuanto a estas mentiras cómodas, dentro, y de hecho sí tiene que ver con negocio, pero más a nivel personal, dentro ya de la implementación de tu negocio, ya no a nivel personal era la vitalidad, la salud, etcétera, pero a nivel negocio, ¿has enfrentado o has tenido alguna mentira cómoda en la cual has vivido que te ha impedido crecer tu empresa o crecer tu negocio y de repente por fin le enfrentaste y cuando le enfrentas es lo que te permitió quitar el freno? Porque muchas veces ponemos un pie en el acelerador y otro pie en el freno en el Completamente. negocio. ¿Ha habido alguna mentira cómoda en tu negocio? Sí, bueno, varias, ¿no? Eh, ha habido un montón, pero si me preguntas cuál es la principal, sería creer que puedo hacer yo todo solo. O querer abarcar mucho y es una parte de ego bien fuerte, ¿no? Por ejemplo, a mí me fascina la tecnología, me encanta. Yo puedo estar 10 horas diseñando páginas web, páginas de venta. Para mí es un arte. O sea, es un arte. Yo pondría mis páginas web aquí en mi casa colgadas. Es arte. Pero, vamos a ser honestos, es algo que bien puedo delegar. Y me costó un montón soltar eso. Un montón. Y hasta que no solté la parte de tecnología, no fue que realmente pude centrarme en cosas más importantes, como lo era, pues aportar valor a mi audiencia,
mejorar la calidad de mis programas, conectar de una forma mucho más empática con ellos. Y se liberó espacio mental, pero lo tuve que enfrentar, porque incluso es incómodo esa parte del ego, ¿no? Que te dice, no, tú lo puedes hacer mejor, porque incluso lo delegas. Todos hemos pasado por alguna situación donde delegamos algo y vemos que la persona no lo está haciendo como esperamos y lo agarramos Claro, de regreso. No, no, espérate, mejor yo lo hago. claro, claro. Y ahí tuve que soltar, porque si no, no iba a crecer. Claro. Y es una mentira cómoda, porque finalmente Claro. la mentira que en este caso Gustavo se está diciendo a sí mismo es: soy indispensable, nadie lo puede hacer como yo. Mis diseños gráficos, mis diseños son, este arte que estoy creando son una extensión de mi propia identidad. Es una mentira. Es una mentira. Gustavo es una persona y su arte es otra. O el arte que está Exacto. afuera de él es otra. Entonces están separados. Y yo te invito, mi querida tribu digital, a cuestionarte dentro de tu negocio. No importa si apenas estás empezando o estás en crecimiento o estás escalando. ¿Cuál es esa mentira cómoda en la que vives? Yo durante muchísimo tiempo, mi querido Gustavo, cuando empecé en 2004 mi negocio en Internet, y durante muchos años fui lo que le llaman en inglés un solopreneur, ¿no? Que estaba Claro. yo solo en mi computadora y finalmente se alinea mucho con mi personalidad. Soy una persona muy introvertida, me cargo de energía solo, me cuesta trabajo estar rodeado de mucha gente, etcétera. Entonces se alineaba totalmente con mi zona de confort, de lo que estamos hablando en este momento. Y durante muchos años yo estaba con mi computadora y me iba muy bien, un negocio de seven figures en inglés, como lo llaman, de más de $1,000,000 al año. Sin embargo, en mi computadora y sin empleados, sin equipo, sin absolutamente de nadie. Y durante mucho tiempo viví con esa mentira cómoda de decir que no hacía falta, tenía un negocio en Internet, lo podía hacer, pero muy dentro de mí sabía de que es imposible. Como decía Steve Jobs, los negocios son un juego en equipo. Y una vez le preguntaron que cómo le había hecho para transformar tantas industrias a Steve Jobs y él contestó: lo que la gente no entiende es de que no lo hice yo. Los Exacto. negocios son un juego en equipo. Entonces, así como a mí me estaba impidiendo la parte de construir un equipo, que afortunadamente ya tengo un equipo, ya tengo una tribu, ya tengo coaches y tenemos ya un grupo de personas, y así como a Gustavo lo estaba deteniendo la barrera de pensar que él es el único artista del planeta Tierra, con 8 billones de personas, y Gustavo decía, nadie lo va a hacer como yo, es una mentira cómoda. Yo te invito a mi tribu a preguntarte, en tu negocio, ¿cuál es esa mentira? Y no solamente te invito a que te la cuestiones, te invito a que ya que la descubras, te digas la verdad y vivas, como dice mi querido Gustavo, la verdad incómoda y la Dale la enfrentas. mano. Sí, que le den la mano a esa mentira. O sea, vela a los ojos, ¿no? Identifícala y ábrele la puerta de tu casa, dale la mano. Es la única opción. Totalmente. La magia empieza en donde termina tu zona de confort. Ahí empieza la magia y ahí empieza el crecimiento. Ahí empieza justamente el crecimiento. Porque no digo que, y no decimos, Gustavo y yo, que no te vaya bien en tu negocio, pero hay un tope, un límite. Y por lo general, el techo de un emprendedor son los demonios internos, son las inseguridades, son esas mentiras incómodas. No son situaciones externas, por lo general son situaciones internas. No sabes cómo te agradezco todo este valor que estás trayendo, mi querido Gustavo, y por Gracias, eso me Alex. impactó tanto y quería arrancar por ahí porque me impactó mucho esa frase y todo lo que pudimos sacar de una frase que tienes en tu página y bueno, impactante. Platícame, mi queridísimo Gustavo, ¿cómo empezaste? Y mi querida tribu, yo no conocía a Gustavo, nunca habíamos platicado hasta el día de hoy y a propósito lo hice porque me interesa genuinamente hacerle todas estas preguntas y por eso está fluyendo también esta conversación. Y yo quiero que me platiques, mi querido Gustavo, cómo empezaste tu camino, no solamente de emprendedor digital, sino como emprendedor en general. Y tal vez fue lo mismo, tal vez de entrada empezaste en el mundo digital al mismo tiempo que empezaste tu camino de emprendedor, pero ¿cómo empezaste tú como emprendedor? Fíjate que yo siempre fui una persona muy rebelde. O sea, de hecho hay una descripción que me gusta de emprendedor, ¿no? Porque hay diferentes descripciones, pero dice un emprendedor es una persona que ve una oportunidad y la aprovecha. Da ese salto de fe. Yo veo el emprendimiento incluso como un salto de fe, principalmente cuando estamos arrancando. Y para dar un salto de fe se requiere mucho coraje, mucha valentía. De hecho, no sé si has visto la serie de Lost. No. Fue muy buena la serie Lost. Justo la estaba viendo ayer con mi novia y
hay dos personajes, ¿no? Que se estrellan en una isla y uno de los personajes no caminaba. Llegó al avión en silla de ruedas, se estrella el avión y despierta en la isla y ya puede caminar. Ese es el hombre de fe, ¿no? Que le sucedió algo inesperado, incertidumbre, inexplicable. Y el otro es el hombre de ciencia, que es un médico. Ujú. Y ahí como que chocan los dos. Ahora, a mí siempre me ha llamado la atención ambas polaridades, ¿no? Como que vivimos en un mundo dual, lleno de polaridades. Está el hombre de fe, está el hombre de ciencia, pero la pregunta es cómo podemos integrar los dos Claro, para sacar algo valioso. Entonces total. yo el emprendimiento lo veo como cuando arrancamos es ese salto de fe, pero luego para sostener nuestra carrera necesitamos la ciencia detrás del emprendimiento y entender el juego y cómo funciona y la parte metódica, ¿no? Entonces se complementan muy bien. Ahora, yo empecé dando ese salto de fe y eventualmente me terminé integrando más la parte de científico que se necesita. Y yo empecé con la parte de fe saliéndome de la universidad. Ese fue el gran salto que yo di. Fue hace 13 años ya, en una época donde no era tan común que alguien no estudiara la universidad como lo es hoy. Hoy ya es mucho más común. Pero bueno, en ese momento, ahora sí que todo el mundo se me echó encima. Mis papás fueron extraordinarios de que siempre se esforzaron por pagarme una buena escuela. Entonces, imagínate llegar yo un día y decirles, ya no voy a estudiar. Claro. Lo ¿Qué mío no es estudiabas? ¿Qué empezaste a estudiar? marketing. O sea, el Marketing. marketing siempre fue mi pasión, Sí. pero algo que me chocó, o sea, me causó cortocircuito, fue la parte de los primeros semestres que no estaba viendo absolutamente nada de marketing. Era una Claro. repetición de lo que había visto antes, entonces me hizo una pérdida de tiempo. Yo me iba a la biblioteca a estudiar libros de Peter Drucker por mi cuenta. Ya, Entonces, eventualmente dije, adiós. Y di claro. ese salto y comencé el emprendimiento que mencioné antes con un par de amigos, que era una plataforma para desarrollar apps, que eventualmente, pues la verdad, no funcionó porque no teníamos toda esa parte metódica de entendimiento de la ciencia detrás de cómo funciona un negocio realmente, pero di el salto de fe y yo creo que es fundamental al principio, ¿no? Esa parte fue como el parteaguas, por así decirlo. Claro. Y sobre todo cuando tienes, pues me imagino, a no solamente tus papás, tus amigos, toda la gente que estaba contigo en la universidad. Evidentemente que tú imagínate, mi querida tribu digital, tú estás en la universidad estudiando y de repente le dices a tus amigos que siguen en la universidad y que se van a quedar en la universidad. Yo salto y me voy. Es como si todos están en un barco y de repente tú dices, este barco no me va a llevar a donde yo quiero ir. Y de repente Exacto. saltas y te echas a nadar y te pones a nadar tú solo. Y yo te aseguro que la gente que se quedó en el barco, muchos de ellos están convencidos del destino, pero muchos de ellos no están tan convencidos del destino al que van y no tienen el valor de hacer lo que dice Gustavo, que es dar el salto de fe. Y muchos de ellos te quieren detener porque el hecho de que tú sí hayas dado ese salto los hace sentir incómodos a ellos. Y eso es algo bastante común en los emprendedores, cuando de repente te das cuenta de que todos tus amigos siguen el camino tradicional o familiares y tú tomas un camino diferente. Y es diferente porque la menor parte de las personas en la humanidad son emprendedores. Si no, no habría personas que trabajaran en sus compañías. Entonces es muy poca la gente que se atreve a dar ese salto, pero por lo mismo, cuando de repente volteas a tu alrededor y todo el mundo te dice, ¿qué estás haciendo? Muchos de ellos de forma genuina y porque realmente les interesa que estés seguro y que no tengas riesgos, pero muchos de ellos es porque estás demostrando su propia vulnerabilidad, inseguridad y lo que ellos no se han atrevido a hacer. Entonces yo me imagino, Gustavo, que en este momento todo el mundo se te vino en contra, ¿no? Todos, y a mis papás también, porque algo curioso que sucedió es que ellos sí me apoyaron. Mi mamá tuvo resistencia, pero me apoyaron los dos, pero pues toda la familia les mentó la madre, ¿no? Así de, ¿qué estás haciendo? Tu hijo está arruinando todo el esfuerzo que tú pusiste, lo va a tirar por la borda. Eventualmente me encargué de demostrarles lo contrario, ¿no? Que yo creo que esa es una de las, Claro. puede ser uno de los más grandes motivadores que tenemos como emprendedores. Hace poco grabé un episodio del podcast, de mi podcast que se llama Elige tu veneno. Es como una dosis pequeña de veneno que en lugar de matarnos nos hace más fuertes, ¿no? Incluso como una Claro, vacuna, ¿no? Que tiene claro. una pequeña dosis adecuada y yo lo veo de esa manera en el mundo del emprendimiento. A ver, ¿qué te mueve?
puta, me mueve que ese güey me dijo que yo no podía. Claro. Me duele que mi familia no crea que soy capaz de ser exitoso en este camino que estoy eligiendo. Y ese puede ser combustible por cierto tiempo para salir adelante, superar la adversidad que evidentemente se nos va a presentar y pues eventualmente salir victoriosos, ¿no? Entonces yo usé muchísimo las opiniones de mis amigos y de mi familia como combustible para demostrar lo contrario. Claro, y es totalmente admirable, totalmente admirable. Me recuerda a una plática que acabo de ver justamente de este cómico que se llama Conan. Seguramente conoces a Conan. Sí, sí. Y Conan, creo que fue en Harvard o en alguna universidad, creo que fue en la Universidad de Harvard, que estaba dando un discurso a todos los recién egresados de la universidad y de repente dice, los felicito. Ahora forman parte de un grupo muy elite y muy especial, porque quiero que sepan que solamente el 92% de las personas tienen un título universitario. Entonces, están por encima del 92% y se están dejando atrás a ese otro 8% de personas. Y luego dice que, por cierto, ese otro 8% que no tienen el título universitario, esos perdedores como Steve Jobs y como Mark Zuckerberg, y empieza como a decir a todas las personas que pues no son parte de del 92% que tiene el título, Claro. son el 8% que tuvo el valor de salirse y de tomar otro camino, ¿no? Ahora, mi tribu, obviamente esto no está promoviendo de que te salgas de la universidad si estás estudiando, sin embargo, el tema central no es universidad o no universidad. El tema central es, puede ser en un cierto momento la universidad, pero puede ser también un empleo, puede ser cualquier circunstancia que sea para ti ese barco que te está llevando a un destino que tú muy dentro de ti sabes que ese no es el destino adecuado y no te has no te has atrevido a dar ese salto de fe, como dice mi querido Gustavo. Ahora, Gustavo, regresando a lo que nos estás platicando, tú de repente das el salto, te avientas del barco, caes al agua, empiezas el negocio con tus amigos de los apps y no funciona. ¿Cómo fue esa circunstancia con tus familiares, con tus papás, con toda la gente que te dijo? Me imagino que te han de haber dicho, te lo dije, regrésate aquí al barco y regrésate al mundo tradicional. ¿Cómo fue esa reacción? Sí, de hecho, o sea, me convencieron cuando me salí de que no recogiera mis papeles. O sea, yo me di de baja temporal. Y hasta la fecha sigo de baja temporal 13 años después. O sea, si quiero, puedo regresar, ¿no? Pero claro, esa fue como una forma de dejarles ahí la esperanza. Y en mi mente sí fue, no pasa nada. Quizá, o sea, ¿qué es lo peor que puede suceder? Pues vuelvo, ¿no? Eso estaba en mi mente, pero sí se me echaron encima. La verdad, la realidad es que sí, pues sí, la situación ya estaba hostil, se puso todavía más. Ahora, ¿qué fue lo que a mí me ayudó? Yo agarré todo y hay una práctica que a mí me encanta, se me olvidó el nombre, que es precisamente cuando necesitas un reseteo, cambias de entorno, necesitas cambiar de entorno y olvidarte de todo lo que está sucediendo y rodearte de energía nueva, de personas nuevas. No estoy diciendo que te vayas a vivir a otro lado, simplemente te vas una semana, 2 semanas, te aíslas de lo conocido, que antes se conocía como el proceso de iniciación, ¿no? Para convertirte en un hombre, de joven a hombre, te separaban de lo conocido, que era tu familia, tus papás, tus amigos, la ciudad o la tribu donde vivías, y te aislabas para convertirte en alguien mejor. Y entonces yo hice eso. Yo dije, estoy sintiendo demasiada incertidumbre, necesito resetear mi mente. Y tuve que resetearme cambiando de entorno. Y eso yo creo que es algo muy valioso para todos los emprendedores, incluso en términos de creatividad, ¿no? Si nos sentimos bloqueados, si sentimos que no estamos vendiendo lo que quisiéramos vender, conectando como quisiéramos conectar con nuestra audiencia, aislarnos, aunque sea un fin de semana, irnos a algún lugar diferente, puede resetear todo y puede cambiarlo todo. Puede limpiar nuestra mente y dejar espacio a nuevas posibilidades que antes a lo mejor no vemos por la misma saturación que ya traemos, ¿no? Claro. Para ti, ¿cuál fue ese reseteo? ¿Qué hiciste? Yo lo que hice fue vender todo lo que tenía y me fui 3 meses a viajar de mochilero a Europa. Eso fue lo que hice. 3 meses de mochilero, al mes 2 ya me quería regresar, pero pues mi vuelo ya estaba comprado para 3 meses, entonces me tuve que aguantar. Y eso fue lo que hice.
¿Te fuiste ¿Perdón? solo? ¿Te Solo. fuiste solo o con amigos? Solo. Solo. Tenía una prima en Barcelona viviendo y me quedé con ella 2 semanas. Ahí sí estuve 2 semanas conviviendo con ella, con su esposo. Y de ahí en fuera me fui a puro hostal. Estuve en puro hostal y conocí muchísimas personas extraordinarias. Viví unas experiencias rarísimas. Por ejemplo, compré sin saber un vuelo a la parte asiática de Turquía. Llegué a la parte asiática en lugar de a la parte europea. Entonces no hablaban el idioma, no entendía nada. Luego, sin querer, terminé en una parte donde había ahí algunos problemas, conflictos entre... No me acuerdo cuál era el conflicto, pero había violencia en las calles. Yo no sabía, yo andaba como turista y como si nada. Y viví experiencias increíbles durante esos 3 meses que me resetearon y puedo decir que me forjaron para volver pues como alguien nuevo, ¿no? Claro. Gustavo, te platico una frase que me gusta mucho, que de hecho la leí la primera vez en un libro. Este libro se llama Thank you for being late. Gracias por haber llegado tarde. El autor es Thomas Friedman, que es el mismo autor de The World is Flat. Y el libro empieza diciendo lo siguiente: cada vez que hago una pausa, escucho mi llamado. Cada vez que hago una pausa en mi vida, escucho mi llamado, porque en la rutina diaria es muy difícil, hay tanto ruido y hay Sí. tanto condicionamiento y es tanta rutina. Cuando tú vas manejando, ya ni siquiera piensas en lo que estás haciendo, sabes que vas a tu casa y estás en piloto automático. Y en ese piloto automático diario, y no nada más manejando, es viviendo la rutina diaria, nunca vas a escuchar cuál es tu verdadero llamado, qué es lo que realmente estás haciendo y si es lo correcto o no es lo correcto. Y nos está diciendo Gustavo en este momento que él hizo una pausa y me gustó mucho tu frase de si necesito un reseteo, cambio de entorno. Y es Sí. exactamente lo mismo. Cada vez que hago una pausa, es decir, un reseteo, escucho mi llamado. ¿Cuál fue ese llamado o qué fue lo que sucedió en ese viaje de 3 meses, Gustavo, que de repente te hizo entender cuál es el siguiente paso que tenías que tomar? ¿Y cuál fue ese siguiente paso? Fíjate que estuvo súper curioso porque yo, como te mencionaba, siempre he escrito en un journal y yo ya tenía un blog. Yo escribía todos los días en mi blog y compartía cosas personales y las dejaba con mi audiencia y tenía una audiencia pequeña, pero pues yo ahí escribía mis ideas. Y a raíz de todos estos viajes, en lugar de escribir, empecé a grabar mis ideas en la app Video. de, no, en audio, en la app de notas de mi teléfono. Empecé a grabar todas mis ideas y cómo iba surgiendo todo, si iba en un camión, porque tomé muchos camiones. Y entonces en esos lapsos me grababa lo que pensaba, lo que había experimentado y lo empecé a subir a un podcast. En ese entonces nadie sabía lo que era un podcast, era el 2012. Me acuerdo que 2012. cuando casi nadie sabía, cuando alguien me decía, Gustavo, es que, o sea, ¿qué estás haciendo ahorita? Yo les decía, tengo un podcast. Bueno, pues, ¿qué es eso, no? ¿Cómo se come un podcast? Claro. Y yo ahí publicaba, se llamaba El Éxito Simplificado y llegó a tener 3 millones de descargas orgánicas. Increíble. Yo me volví loco. Dije, ¿cómo es posible que lo descarguen 3 millones? Bueno, no 3 millones de personas, pero que tenga 3 millones de descargas. Descargas. Se me hizo una locura. Obviamente, pues fue sencillo porque pues, no había tanta competencia, ahora que lo entiendo, pero como que me abrió los ojos y fue como que una cosa me llevó a la otra. Yo nunca he visto esta parte de sigue tu propósito, sigue tu pasión como algo lineal o como algo estructurado. Es más bien como, a ver, ¿qué me mueve en este momento? ¿Qué me prende en este momento? ¿Qué me Claro. siento inspirado a hacer en este momento? Claro, que puede cambiar. Ajá, exacto. En ese momento tengo que cambiar de entorno, cambiar de entorno. Y cambiar de entorno me llevó a grabar esos audios y eso me Claro. llevó eventualmente a subir el podcast y eso me llevó Claro. eventualmente a darme cuenta del potencial de las plataformas digitales Claro. y ya pues después centrarme de una forma mucho más estratégica en hacerlo crecer, ¿no? Totalmente. Entonces fue en este viaje que empezaste a grabar tus experiencias y fue lo que se hizo, que se convirtió en un podcast finalmente. Se convirtió en un podcast, se llamaba El Éxito Simplificado, publiqué como 60 episodios, ¿De qué más o menos. hablabas? ¿Del éxito en general? Sí, nuevamente la parte de simplificar, ¿no? Por eso se llamaba El Éxito Simplificado. Era como mi Simplificado. filosofía de vida en ese momento. Simplifica las cosas. Y entonces era cómo yo puedo simplificar el éxito, lo que sea que el éxito signifique para mí. Claro.
y compartía mis ideas sobre todo lo que te puedas imaginar, relaciones con amigos, la parte laboral de cómo estaba generando ingresos, etcétera. Era un poco caótico, no tenía estructura, para serte honesto, pero pues nuevamente otro salto de fe. Dije, ¿qué va a pasar? No pasa nada, lo voy a publicar, no tiene que ser perfecto, no tengo que saber incluso sobre qué hablar todo el tiempo, lo voy a hacer. Nuevamente ese salto de fe pues me llevó a diferentes circunstancias. Y ya luego quité el podcast porque le di mucho más estructura a mi negocio y ya lo enfoqué más en temas de marketing. Claro, pero fue, digamos, tu primer salto al mundo digital. Entonces, Sí, según estoy entendiendo, tu primer salto como emprendedor fue también tu primer salto al mundo digital. Coincidió. Tú entraste de lleno desde el principio en tu carrera de emprendedor, fue digital, al 100%. fue Empiezas, digital. Porque mi pasión siempre fue el marketing, pero también la tecnología. claro, Entonces, sí había probado ahí un par de negocios multinivel, te voy a ser honesto, pero nunca, o sea, no considero que de haya forma, sido, sí, no me comprometí tanto. Fue como claro, muy superficial el asunto. Pero ya sí metido de lleno que dije, a ver, me comprometo, voy a hacer esto, sí fue claro, el mundo digital. claro. Impresionante. Mi querida tribu digital, no ha habido una idea que se me haya ocurrido, que haya cambiado totalmente mi vida personal o mi negocio, que no haya sucedido o en un viaje o en una caminada fuera de la oficina o en fuera del contexto de la rutina diaria. Te quiero enfatizar 17,000,000,000 de veces Sí. la importancia de, si estás en este momento, no viviendo una vida plena, totalmente alineada con algo que te llena, que te carga de energía y con lo cual en el último de tus días vayas a decir, hice cada uno de los días lo que más me llena y lo que más me gusta y donde más ayuda a las personas. Si estás en esa situación y no estás totalmente convencido o convencida, tómate una pausa. Ahora, esa pausa no necesariamente tiene que ser vete 3 meses a Europa, No. pero date 2 días, date una semana, date el tiempo que tú puedas en donde salte de la rutina para que tu cerebro de repente como que quite esa hipnosis en la que todos vivimos y de repente empiezan a entrar las ideas. Ahora, regresas ya después, me imagino, a México, Gustavo, ya con este podcast, con millones de descargas. ¿Y cómo monetizas eso o cómo cambia de un podcast en donde empezó por gusto a ahora vamos a generar ingreso? ¿Cuál fue ese cambio? ¿Cómo fue? Justo ahí fue, a ver, aquí tengo una audiencia, pues cómo podemos aportarles más valor, pero pues Claro, yo al mismo tiempo monetizarlo. claro. Y entonces me empiezo a empapar del mundo del marketing digital y con algunos mentores ahí adquiero varios programas. Incluso fui a un evento de Traffic and Conversion, creo que fue el 2013 o 14, ya no, 13. Fue el 13 Sí, y ese me ayudó mucho porque ahí aprendí sobre los webinars, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues empecé a hacer webinars. Te voy a ser honesto, hice un montón y vendía casi nada, pero me ayudó a empezarme a empapar de esta energía ya más de negocios y no tanto de, a ver, voy a publicar un audio y a ver qué sucede, sino claro, ponerle mucha más intención a mi mensaje también. claro, total. Entonces, ese fue como la parte donde empecé a transicionar y empecé a pensar cómo monetizarlo. Lancé un curso, de hecho, se llamaba Ventas en Redes Sociales. Y nuevamente, cómo una cosa te va llevando a la otra. Claro, Vendí no mucho, pero lo que vendí fue súper curioso, porque yo les enseñaba cómo vender por medio de las plataformas de redes sociales, y era cuando incluso en Facebook no podías hacer ni video ads, no podías hacer, creo que ads ni en el newsfeed, nada más estaba la barra lateral, ¿no? sí, Eh, hace un montón. Y las personas, o sea, tenían llamadas de seguimiento conmigo y las preguntas que me hacían no eran asociadas con el programa, eran, güey, me gusta cómo te comunicas, me gusta cómo transmites tu mensaje, me gusta cómo simplificas las ideas, quiero hacer lo mismo, siento que eso me puede ayudar, por favor, ayúdame. Y entonces ahí fue como, ok, lo que la gente quiere realmente no es tanto lo que les estoy enseñando en el curso, sino que quieren aprender cómo yo claro, estoy comunicando. claro, Y eso me llevó a transicionar a lo que hoy es la Universidad Superior, que es la academia online que tengo ya desde hace casi 7 años. claro.
Y de eso vamos a platicar más a profundidad, me interesa muchísimo. Pero antes de eso, una observación importante, mi querido Gustavo y mi querida Tribu Digital. En Tribu Digital, Gustavo, hay un tema importante que le llamamos tu zona de influencia. Tu Ok. zona de influencia es la intersección de tres áreas. Es la intersección de un tema que te apasiona, es decir, te carga de energía. Número dos, en el cual tienes talento, porque si no tienes talento y no has generado resultados o no logras generar resultados, es muy difícil que lo hagas por más de que te apasione. Y número tres, en donde das valor a la gente o ayudas a las personas. Cuando encuentras una intersección de esas tres esferas, le llamamos en Tribu Digital tu zona de influencia. Ahora, esa zona de influencia no surge de la imaginación, no surge de la intuición, surge de lo que está explicando Gustavo en este momento. Él empezó enseñando redes sociales y de repente empezó a haber una desalineación de lo que la gente estaba necesitando y lo que él realmente le cargaba de energía y lo que él realmente tenía y no digo que no tenga talento en las redes sociales, pero tal vez había otro tema, por ejemplo, ventas, persuasión, etcétera, o tal vez sea uno diferente que era, su talento era mayor, su pasión era mayor y la gente lo necesitaba más. Entonces, más que imaginarte cuál es tu zona de influencia, a través de hacer lo que Gustavo nos está platicando, que es lanzarte, dar el salto de fe, empezar a publicar, empezar a escuchar a la gente que estás ayudando, y ahí te vas dando cuenta cuál en realidad es tu zona de influencia. Ahora, en este caso, Gustavo, que tú identificaste tu zona de influencia y el mercado, la audiencia te la dijo, ¿cuál fue? ¿Cuál es esta zona de influencia en donde tú dices soy el mejor del mundo? La mía es la parte de comunicación y si te lo resumiera de una forma más entendible es hacer sentir a las personas emociones intensas. Me encanta hacer sentir emociones a las personas, despertarles y a veces son emociones incómodas, ¿no? Como la frase que mencionaste al principio. Te despierta algo, te sientes ahí una cosquilla dentro de ti y eso me fascina, me fascina. Y es lo que hago principalmente en el podcast, ¿no? Que al final del día, pues es nada más audio, nada más me escuchan, pero Claro, por medio de la voz, cómo tú claro, puedes despertar a alguien, darle claro, una cachetada, una sacudida, y no solo eso, inspirarlo a actuar, claro, porque de nada sirve hacerlo sentir si no transforman esa emoción en una acción que sea para claro, su beneficio, obviamente. claro. Y cuando lo dices, brillas. En ese momento que Sí, dijiste, me apasiona hacer sentir a la gente, de repente como completamente. que hay un aura que te rodea impresionante. En Tribu Digital, mi querido Gustavo, siempre hemos dicho que el carisma no existe. El carisma surge cuando estás en tu zona de influencia. Si me Me escucharas encanta. hablar, si me escucharas hablar de fútbol, en ese momento el carisma o poco carisma que puedas ver en ese momento desaparece. Desaparece en ese momento. No me interesa. No soy bueno, no me interesa, no me apasiona y no doy valor a las personas porque no sé de ese tema. Mi carril es negocios en Internet, me gusta, me apasiona. En el tuyo, lo que nos estás diciendo, de repente Gustavo empieza a hablar de su tema y Y tú viste, boom. si lo estás viendo en este momento en YouTube, no sé si lo estás viendo en video o en audio, pero si lo estás escuchando solamente, Gustavo brilló. De repente brilló, sonrió y empezó a hablar y dijo, a mí me encanta, me apasiona hacer que las personas sientan algo. Y cuando logras identificar eso, y me imagino que te pasa esto, Gustavo, no se siente como trabajo. Es un No, placer. Es un placer hablar del tema que te carga de energía. exacto, y te sientes cargado de energía después. Y me encanta que menciones el carisma. Yo defino al carisma como certeza en movimiento. Te gusta tanto lo que estás haciendo o sobre lo que Claro, estás hablando, que lo haces con certeza. Pero no solo eso, transmites movimiento, o sea, no eres una persona estática. claro, Entonces, esa parte yo creo que es súper, súper importante que la identifiquemos porque sí marca la claro, diferencia. totalmente. Excelente. No sabes qué, cómo te agradezco compartir eso con nuestra tribu digital. Estoy seguro que muchísima gente lo está recibiendo y cuando lo recibas, mi tribu, cuestiónate. Realmente, si acabas de hacer un webinar, si acabas de publicar un curso, si acabas de hablar con tu audiencia, con tus clientes, ¿cómo te sentiste después? ¿Cómo te sentiste después? ¿Te Sí, sentiste cansado, cansada, agotada, desalineado? Porque yo te aseguro que si estás en tu carril, si estás en tu zona de influencia, no solamente no te cansaste, te sientes bien. Y eso hace que no tires la toalla. Eso hace que no tires la toalla porque ser emprendedor no es fácil. Construir un negocio no es nada fácil.
Y regresando a Steve Jobs, como decía Steve Jobs, mucha gente dice que la pasión es muy importante, pero la pasión, la razón por la cual es importante la pasión, él decía, en un negocio, es porque construir un negocio es sumamente difícil. Y si en los momentos difíciles de tu negocio no tienes esa pasión y ese tema que te carga realmente de energía cuando lo estás haciendo, va a ser casi imposible, no digo que no lo puedas lograr, pero va a ser casi imposible que, no en momentos fáciles, que en momentos difíciles lo puedas lograr. Ahora, regresando al tema, mi querido Gustavo, regresas de tu viaje, haces tu negocio, identificas tu zona de influencia, dices Sí. que al principio no eras tan bueno en los webinars, que no vendías tanto. ¿Qué es lo que realmente te hizo de repente despegar? Pues a atreverme a, número uno, a vender. Por ejemplo, yo era buen comunicador en el sentido de que podía despertar esas emociones, pero no sabía vender, entonces no me servía, era mucho caos había en mi comunicación, en las ideas que transmitía. Entonces lo que hice fue empezar a educarme al respecto y a darle mucha más estructura a lo que comunicaba, ¿no? Que es nuevamente pasar de esa parte de fe a esa parte más del científico, integrar ese científico metódico en mí que me costaba, pero que Claro. sabía que necesitaba si realmente quería llevarlo al siguiente nivel. ¿Y en dónde aprendiste? ¿Cuál fue el primer libro, mentor, curso que de repente te hizo darte cuenta de que por más que toques las emociones humanas, la gente no necesariamente va a sacar la tarjeta de crédito y va a pagar? ¿Cuál fue el despertar para ti de darte cuenta lo importante que era eso, número uno? Y número dos, ¿quién te enseñó a hacerlo? Lo aprendí de un estadounidense que se llamaba Dave Van Hoos, que tenía una empresa que se llamaba Speaker Empire y era para speakers. Entonces le compré su curso y de hecho era un video y casi todo el curso era escrito y a mí me encanta leer. Entonces para mí fue lo máximo porque me dio Claro, como 3 PDFs de 100 páginas y entonces yo tomaba mis apuntes ratitos. y me identifiqué al 100%. Entonces ese fue. Me acuerdo que hasta les escribí porque costaba como, no me acuerdo, $1,500 y no lo podía pagar. Y me acuerdo que les escribí y les dije, oigan, soy de México, aquí la situación es diferente, la economía, no se los puedo hacer a 6 pagos, no me acuerdo cuánto acordé. Me dijeron que sí, que no había ningún problema. Y ahí arranqué. Y entonces empecé a integrar su metodología en mis webinars y me empezó a funcionar mucho mejor. Entonces, en lugar de vender 0 o 1 en un webinar, pues empecé a vender 5. Y entonces ya empecé a ver esa mejora y dije, wow, es el mismo mensaje, simplemente le acabo de dar una estructura estratégica para al final convertir a las personas en clientes. Impresionante, increíble. Y ahí justamente se juntan las dos partes que me gustó mucho cómo lo explicaste, Gustavo, que es el salto de fe por un lado y por otro lado el científico. Te platico no sé si has leído los libros de Walter Isaacson, que es el que escribió la biografía de Steve Jobs y Sí, de Da Vinci, de Einstein, de Franklin, y en este momento acaba de publicar el de Elon Musk hace algunos días. Y él justamente acaba de salir hace como una semana más o menos. Si mi querida tribu, si no lo has leído, léelo en este momento. Te recomiendo que vayas, lo compres y lo leas porque hay muchísimas lecciones en ese libro. Pero la razón por la cual lo platico, Gustavo, es porque una vez dijo en una entrevista y en uno de los libros lo menciona también Walter Isaacson, que algo que tienen en común todas estas personas, Einstein, Steve Jobs, Da Vinci, Elon Musk, es de que tienen las dos partes del cerebro muy bien ejercitadas, la parte claro. derecha y la parte izquierda, porque Da Vinci era artista, la Mona Lisa, etcétera, Sí, pero era ingeniero. Entonces, Elon Musk ni se diga. Elon Musk, pues sí, mucho salto de fe y es, yo creo que la persona o de las personas en la Tierra que menos miedo al riesgo tienen, evidentemente, porque cuando vendió claro. PayPal por millones de dólares, la mitad lo puso en Tesla y la otra mitad en SpaceX y se quedó en cero. Entonces, alguien que sepa tomar riesgos es él, pero, como dice Gustavo, después de que dio el famoso salto de fe, ahora viene la parte científica. Él estudió física, domina la parte de la ciencia y no solamente porque la estudió, la sigue estudiando y entiende exactamente todos los mecanismos y partes de cómo hacer un cohete espacial, cómo funciona la energía sustentable, cómo funciona Claro. un chip que nos quieren poner aquí en el cerebro con Neuralink y todo lo que está haciendo en diferentes compañías. No solamente conoce la parte de soy emprendedor y me lanzo, sino que como dice Gustavo, también es la parte científica de entender.
Y en ventas, regresando a nuestro negocio, que vendemos contenido por internet en Tribu Digital, hay metodología, hay sistemas, hay métodos. Por más de que sepas hablar muy bien en la cámara, como decía Gustavo, por más de que sepas hablarle a las emociones de las personas, eso te va a ayudar, pero no es lo único. No es lo único. Hay que entender la receta, hay que entender los sistemas. ¿Cuál fue esa receta? Si pudieras resumirla en lo que aprendiste, porque me imagino que aprendiste diferentes metodologías, diferentes sistemas, Sí. diferentes maestros, diferentes mentores. Si tú pudieras resumir, yo estoy empezando mi negocio, quiero hacer un webinar, quiero hacer una carta de ventas, un video de ventas, ¿cuál es una estructura adecuada para, número uno, captar la atención de las personas? Porque sin atención no hay absolutamente nada. Número dos, generar interés en lo que estás hablando. Y número tres, lo más importante, acción, que la gente realmente saque la tarjeta de crédito y compre. Si tú pudieras resumir, ¿cuál sería este sistema? Más que sistema, quizá los principios que más me han ayudado es entender la parte que tomamos decisiones emocionales, en su mayoría, por impulso y no tan lógicas. Luego lo justificamos con la lógica. Entender eso me ayudó un montón, porque yo decía, a ver, puedo despertar estas emociones en las personas, pero no pueden ser cualquier tipo de emociones. Tienen que ser emociones que al final del día van a generar empatía. Tengo que identificar cuál es esa emoción que a mí me sirve más despertar y que quiero hacer sentir a la persona, que no solo lo va a inspirar a actuar, sino que lo va a ayudar a tener alguna realización durante ese webinar. Claro. Y eso cambió un montón. O sea, el hacerme la pregunta antes de crear no solo un webinar, cualquier tipo de contenido, ¿qué emoción quiero hacer sentir a esta persona cuando grabe este episodio, cuando haga este webinar? ¿Qué emoción voy a despertar? Y si lo tengo claro, va a ser mucho más fácil estratégica e intencionalmente, pues despertarlo, ¿no? Claro. Esa parte me ayudó mucho y también verlo como por ejemplo, veo muchos títulos de webinars como con estas fórmulas, ¿no? Que son comprobadas, que funcionan, pero a mí me gusta a los títulos ponerle más esa parte emocional. Eso a mí me ha funcionado mucho. Claro. Que lean el título y digan, ese es mi dolor o eso es lo que quiero ser o sentir. Entonces, por ejemplo, lanzamos un webinar de mi novia hace 2 semanas, tiene una academia de danza y entonces fue a ver cómo podemos atraer mujeres que quieran despertar su sensualidad. Y entonces fue ir directo a esa emoción y la emoción era insuficiencia. Y entonces ahí la pregunta que yo me hice, ok, si ya sé que es insuficiencia, ¿cómo podemos hacer que conecten con un título atractivo? Y el título es ¿por qué ella sí y yo no? Y entonces ahí es esa parte de comparación que tenemos todos. ¿Por qué él sí puede y yo no puedo? ¿Por qué ellas sí pueden o tienen esa vida y yo no la puedo tener? Y eso engancha automáticamente, hace que la persona preste atención y diga, puta, yo me siento así, me leyó la mente. Entonces ahí ya tienes la atención. Claro. Una vez que ya captamos esa atención, pues ya es aportarles valor estratégicamente para llevarlos a concluir en su cabeza que la opción que tú tienes pues es la mejor, ¿no? Claro. Impresionante, increíble, mi tribu. Espero que estés tomando nota porque esto que nos está compartiendo Gustavo vale oro. Y date cuenta cómo él está hablando en ningún momento de lo que nos está compartiendo de cómo vender. En ningún momento está hablando de un producto. No. En ningún momento está hablando de un servicio. En ningún momento está hablando de que tienes que demostrar que tiene calidad lo que ofreces. Cuando regresó mi querido Gustavo Steve Jobs a Apple, después de que lo despidieron y de repente regresa y da la primera plática con sus empleados un par de semanas después de haber arrancado. Mi querida tribu, si no la has visto, búscala. Busca a Steve Jobs, regresa a Apple, la primera plática. Y él justamente dice, a Apple en mi ausencia no le fue bien, por más de que han cambiado de agencias de publicidad 37,000 veces, no le fue bien porque en los anuncios hablaban de las características de los productos, de cómo eran mejor que Microsoft, cuántos megabytes tenía sus discos duros
y nunca hablaban de la parte emocional. Y él Claro. cambió totalmente el enfoque y la primera campaña publicitaria que él coordinó fue la de que pensamos diferente. We think different, ¿no? La gente que piensa diferente son las personas que realmente empujan el progreso de la humanidad. Seguramente has visto tú, Gustavo, y tú, mi querida tribu digital, ese anuncio ya famoso de Steve Jobs. Pero justamente fue eso, y él decía, Nike, y lo usaba como ejemplo en esa plática, Nike no vende zapatos en sus anuncios. Si tú ves un anuncio de Nike, nunca te dice la suela es más resistente que la de la competencia. Nunca te dice de qué material está hecho. Simplemente ellos honran a atletas que se atreven a tomar riesgos y a los mejores atletas del mundo los honran. Y tú ves los anuncios de Agassi en los 80s y de Michael Jordan después y todas estas celebridades y de alguna forma personas del mundo del deporte y en eso se enfocaba. Estaban causando una, palabra clave es emoción, justamente, una emoción. Ahora, danos un ejemplo concreto, vamos a aterrizarlo. Vamos a Sí. aterrizarlo. Si yo soy una persona de Tribu Digital que tengo un negocio y quiero vender cursos digitales, por ejemplo, de yoga. Soy una maestra de yoga o maestro de yoga y quiero vender un curso digital de cómo hacer que la gente se sienta mejor con yoga y con rituales de bienestar. ¿Cuál sería esa emoción? Si voy a hacer mi webinar, ¿cuál sería un ejemplo de una emoción que yo quiero conseguir en este webinar? Con el sentido del yoga, obviamente está la parte de plenitud, o sea, probablemente tengan pues alguna situación incluso como la que te platicaba que yo viví, ¿no? A veces cuando más empujados nos sentimos a hacer ejercicio, pues es cuando ya estamos sintiendo cierto dolor. Entonces ahí podría ser identificar cuál es ese dolor que están sintiendo. Como me encanta una frase que dice, el pitch está en el dolor, ¿no? O sea, si tú vas a vender algo, pues ten súper bien identificado ese dolor. En el caso de las chavas que te platicaba de la audiencia, pues era la insuficiencia. En este caso del yoga, podríamos ir por la misma línea, creo que podría ser similar, pero también hay una palabra que mencionaste hace un momento que es súper importante, que es hacerlo concreto. Dijiste, a ver, vamos a hacerlo concreto. Y yo creo que eso es súper importante cuando lo identificamos. Entonces, si tenemos a alguien o vamos a vender algo de yoga, ¿verdad? Y queremos que se registren al webinar, podríamos irnos por alguna metáfora que concretice eso que queremos. Por ejemplo, en lugar de decir sé saludable, porque si les vamos a vender yoga, queremos venderles que sean saludables, pero eso no es concreto. Claro. Concreto es decir manzana verde, porque si yo digo sé saludable, pues a lo mejor lo que es saludable para ti no lo es para mí. Entonces Claro. tenemos que ir a algo concreto, tenemos que Claro. decir manzana verde. Entonces, algo específico, exacto. Entonces, ¿cómo podemos crear un título, por ejemplo, que los enganche, pero que vaya justo a eso de una forma mucho más concreta? Pero en ese caso, una pregunta, tú por lo general, porque hay dos formas de hacerlo, Ajá, enfocarte en lo negativo o en lo positivo. sí. Entonces, en tu caso particular, ¿qué te ha funcionado mejor? En este caso concreto, por ejemplo, enfocarte en la parte del estrés, la ansiedad, etcétera, y que se den cuenta del problema que tienen y ya después el yoga se vende solo, o enfocarte en el destino, en vender el placer o el bienestar que pueden tener. A mí me ha funcionado más el dolor. Si les soy honesto, a todos, el dolor. Creo que Claro. funciona, o sea, por las experiencias que yo he tenido, creo que el dolor funciona mejor. También depende de la oferta que vayamos a hacer, ¿no? Y el mensaje. Eh, por ejemplo, mencionabas la importancia que decía Tony Robbins de tener identificados tus valores. Yo creo que eso va muy de la mano también con el tipo de mensaje que vamos a transmitir. O sea, tener identificados, saber cuáles son mis valores, cómo quiero hacer sentir a las personas y ya dependiendo de eso, pues elijo si va a ser hacia el placer o alejándose del dolor, ¿no? En este caso, yo sí lo haría más sobre el dolor, la verdad. Claro. Total. Sobre todo para el primer punto de contacto. El primer Sí, punto de contacto, porque yo creo que son dos emociones diferentes, mi querido Gustavo. La primera emoción es en la que están en ese momento, aunque no lo sepan, porque muchas personas tenemos una emoción interna, pero no es a nivel consciente.
Necesitamos un anuncio que de repente nos detenga y nos diga, nos abra los ojos y nos diga, tienes este problema, por cierto. Y ya tal vez lo tenías, pero no lo tenías a nivel consciente. Entonces, a nivel conexión, como primer punto de contacto, estoy de acuerdo, el dolor es mucho más efectivo, pero ya en tu webinar y ya en tu contenido, los quieres llevar a otro estado emocional diferente. Aspiracional, ¿no? Sí. Exacto. Y ahí viene ya la transición de, estás aquí, ese es el dolor, pero hay una realidad mejor. Y yo te invito a mi tribu a pensar cuál es esa emoción, y es diferente en cada tema, no es lo mismo yoga que negocios, que repostería, que cómo tocar la guitarra. ¿Cuál es ese destino final? ¿Cuál es esa isla en donde está el tesoro prometido? Y ese tesoro prometido, ¿cuáles son las emociones? Porque ese tesoro prometido para algunos es dinero, para algunos es libertad, para algunos es bienestar, para algunos es que todos los demás los volteen a ver y que se vean físicamente muy bien. Ese tesoro en la isla, y tú imagínate una isla, mi tribu, en donde hay un tesoro escondido y en donde tu producto es el barco que los va a llevar a esa isla. Y obviamente en el mar hay pirañas, si hay de alguna forma como que todos, o a tiburones o peligros, y tú les quieres hacer ver que en tu barco los vas a ayudar a que no haya ningún peligro, a que lleguen a ese tesoro. Sin embargo, ¿cuál es el tesoro? ¿Cómo se van a sentir? ¿Cuál va a ser la emoción que van a tener cuando hayan alcanzado ese tesoro? Entonces, creo que son las dos, negativa y luego positiva en el contenido. Claro, y cuando ya tengamos identificada esa emoción, describirla de forma concreta, ¿no? Ok, vas a sentirte pleno. Bueno, sí, pero ¿cómo se ve? No es lo mismo decir, bueno, cuando te inscribas a mi programa te vas a sentir pleno, después de 30 días de hacer los ejercicios de yoga, vas a despertarte, vas a salir a la calle y vas a sentirte reluciente. Las personas te van a voltear a ver de una forma diferente. La relación que tengas con tu pareja, con tus hijos, va a cambiar. Ahí como que lo estamos describiendo de una forma mucho más concreta, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante. Total, aterrizarlo en una realidad que realmente se lo imaginen como una película y que realmente los ayudes porque no todas las personas tienen la imaginación que tú tienes, mi tribu. No toda la gente es intuitiva y tiene esa creatividad. Entonces, tú píntales el panorama y entre más específico y concreto, como dice Gustavo, mucho mejor. Ahora, mi querido Gustavo, como te decía al principio, cuando me habló Chris, mi querido amigo Chris Ursúa de ti, me dijo que una de tus mayores fortalezas era el tema de copywriting. Ahora, copywriting, cuando yo lo escuché por primera vez fue en 2004, 2005 que empecé. Me acuerdo que fue un evento que se llamaba el Big Seminar, y el Big Seminar, eran como 100 personas al principio, y le llamaban el Big Seminar. Y me acuerdo que en una de las presentaciones hablaban del famoso copywriting, y yo no entendía qué era copywriting. Me acuerdo que yo pensé que era como derechos de autor. Pensé que era como copyrights, no de escribir, sino como derechos de autor. No entendía, lo busqué, hasta que ya por fin entendí que era escribir para vender. Claro. Es como escribir, en ese momento eran puras cartas de venta, no había videos, no había webinars, pero era como con las palabras puedes convencer a una persona que no te conoce a que saque la tarjeta de crédito y te compre. Eso es el copywriting. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿cuándo descubriste la importancia del copywriting? Es decir, ya no a nivel hablado, sino a nivel palabras, a nivel escrito, que es una de tus mayores fortalezas. ¿Cuándo te diste cuenta que era importante? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Y qué lecciones nos puedes dar del arte de escribir para vender? Me encanta ese tema. El copy, yo creo que lo es todo para un negocio, porque no solo es, sí, escribir una página de ventas, o sea, texto, pero pues también cuando vas a hacer un video, pues escribes un script. Cuando vas a grabar, por ejemplo, un episodio de un podcast o un video en YouTube, lo que sea, puedes tener un script y aplicas principios de copy que al final se pueden ver traducidos en dinero, ¿no? Claro. ¿Cómo lo aprendí? Lo aprendí leyendo, porque siempre me ha apasionado el tema de la lectura. Ese es mi método principal de aprendizaje, la verdad. Hasta ahora como que estoy medio integrando más la parte audiovisual porque le puedo adelantar y lo consumo más rápido, pero si no, seguiría leyendo. Y lo aprendí precisamente leyendo páginas de venta. ¿Por qué? Porque yo, pues ya metiéndome a este mundo del marketing digital, pues empecé a ver un montón de ofertas. Ya sabes, mi bandeja de entrada estaba como con 20,000 suscripciones a newsletters, entonces me hacían ofertas constantes. Y yo empecé a leer las páginas y pues curioseando decía, a ver,
¿por qué está escribiéndolo de esta manera? Y entonces empecé a notar que había ciertos patrones y empecé a notar que había como ciertas características en común, incluso si el producto era opuesto, o uno era sobre salud y otro era sobre inversiones. No tenía nada que ver el nicho, pero la estructura de las páginas eran muy similares. Y como que lo que te querían transmitir también. Entonces, como que empecé a cuestionar esa parte y empecé a investigar y pues me topé con el mundo del copywriting, que para mí fue Dan Kennedy, ¿no? Que fue un mentor increíble en temas de escritura, y ya, así lo empecé a aprender. Ahora, ¿cómo realmente lo desarrollé? Porque una cosa es aprender copy y otra cosa es saberlo Claro, implementar. Y claro, ahí fue escribiendo claro. y leyendo un montón y teniendo lo que se conoce como un swipe file. Hoy Claro. hasta la fecha, y benditas sean las nuevas apps de Notion y todas esas donde puedes tener una base de datos extraordinaria, puedes crear tu swipe file. Hasta la fecha, si veo una página que me gusta, ya sea en diseño, en texto o en el mensaje que transmite o incluso un video, lo guardo en mi swipe file, que es una base de datos de inspiración, y constantemente la veo para sacar nuevas ideas y para nutrirme, ¿no? Como decía, ¿no? Este copywriter, ¿cómo se llamaba? Se me fue su nombre, pero decía, tú no eres Dios, tú no puedes crear algo de la nada, necesitas Claro, materia prima para crear algo nuevo. claro. Eh, y he ahí la importancia de tener una base de datos de cosas que te inspiran. Y si nos ponemos a pensar, todos los grandes artistas tenían su base de datos. Claro. Los abogados tienen incluso diferentes casos de los que se inspiran. Eh, Escritores, copywriters en este caso, o sea, los marqueteros, incluso los comediantes, se me fue el nombre que le ponen los comediantes, pero tienen un librito donde meten a su base de datos constantemente cosas para inspirarse. Claro. Excelente. Dos preguntas del tema, mi querido Gustavo. En cuanto al copywriting, de repente te das cuenta con Dan Kennedy que es importante, estudias con Dan Kennedy. Sin embargo, hay un problema porque Dan Kennedy me pasó exactamente lo mismo. Escribe en inglés Sí, y está acostumbrado a una audiencia en inglés, en donde a nivel idioma, pero a nivel cultural también, son personas que actúan o se comportan de forma diferente en el momento de comprar. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Te costó algo de trabajo el hecho de adaptar las lecciones de copywriting de Dan Kennedy, en este caso, a la audiencia hispana? ¿Te encontraste con alguna diferencia importante? Y si sí, ¿cuál sería esa diferencia? sí, un montón. Pues somos una cultura diferente, ¿no? Yo sí creo que el latino se tiende a hacer más del rogar. Esa es la realidad. Si lo vemos en términos de como si estás con tu novia o algo, pues necesitas llevarla más citas antes de que te Claro, compre. claro, En Estados Unidos, pues vamos a ser honestos, es la cuna del capitalismo, están claro, acostumbrados a consumir y consumir y consumir claro, y consumir sin pensarlo tanto. Y aquí claro, sí cuestionamos más. Entonces, por lo mismo, yo creo que sí debemos llevar a más citas a nuestros prospectos. Eso es con lo que yo me encontré. Y ok, dejar a un lado esta necesidad, a veces, porque yo creo que el enemigo número uno de la conexión es la necesidad. La necesidad repele, la necesidad ahuyenta. claro, Sí, y la necesidad se huele a kilómetros de distancia. Todos claro, hemos conocido o nos hemos topado con un vendedor necesitado que nos quiere enjaretar a huevos lo que claro, sea, un coche, algo de comida, lo que sea. claro, Ahuyenta. claro, Entonces, esa parte es difícil como latinos, que aceptar que nuestro mercado requiere más tiempo quizá, que les aportes todavía mucho más valor de lo que es necesario allá. Eh, y una vez que lo aceptamos, tenemos que estar dispuestos a aceptar ese tiempo que va a tomar, que a veces nos desesperamos. Y claro. yo creo que eso nos pasa mucho y esa es la diferencia principal que he encontrado. No sé si tú igual llevas un montón de tiempo, no sé si has encontrado alguna otra o Sí, estarás de totalmente. acuerdo. Coincido exactamente en lo mismo. Te platico, Gustavo, que la mayor parte de los cursos que vendo son en inglés. Ah, ok. Eh, Afortunadamente, y digo afortunadamente porque por más de que me gusta el copywriting y me gusta escribir para vender, en inglés puedo delegarlo. Entonces contrato a copywriters y de alguna forma eso me ayuda a quitarme a mí del cuello de botella en el proceso. Sin embargo, cuando yo empecé a vender productos en español, que fue varios años después de vender en inglés,
me topé exactamente con lo mismo que me estás diciendo, que yo escribía, seguía la escuela de Dan Kennedy, seguía exactamente el paso a paso, muchas veces hasta seguía la receta de una carta de ventas idéntica, con la misma estructura, mismo tipo de lenguaje, y de repente como que la gente no reaccionaba de la misma forma. Llegué exactamente a la misma conclusión. Si las ventas son el arte de la seducción, porque sí lo son, Sí. en el mercado anglo, la seducción es mucho más rápida y la gente dice que sí más fácilmente. El mercado latino necesitamos más apapacho. El mercado latino necesitamos más, a ver quién eres, conóceme, enamórame, sedúceme antes de pedirme el teléfono o antes de pedirme que me case contigo. Sin embargo, yo te quiero preguntar, Gustavo, que entendemos eso y hay que hacer más videos y más contenido y más valor, pero cuando ya viene el lenguaje Pitbull, es decir, y yo lo enseño de dos formas, es el lenguaje Golden Retriever o Labrador y el lenguaje Pitbull. El lenguaje Golden Retriever es cuando tú estás dando valor y haciendo tus videos y estás como que salvando al mundo, etcétera. Y luego viene el lenguaje Pitbull, que también es importante, en donde dices, quedan 4 copias y si no tomas acción en este momento, vas a perder esta oportunidad que te va a cambiar la vida para siempre, ¿no? Son dos lenguajes Claro. totalmente diferentes. De ese lenguaje Pitbull, que sí es la escuela de Dan Kennedy, porque las cartas de venta de Dan Kennedy pues son agresivas, bastante directas y al grano y agresivas. ¿Tú cómo ves que funcionen en el mercado hispano, entendiendo que hay que seducir y hay que dar valor? Entonces, si la gente hace eso que estamos diciendo, de dar valor y publicar mucho contenido gratuito, cuando llega el momento de vender, porque sí hay que vender, ya sea a través de una carta de ventas, una promoción, un webinar, ¿cómo te ha funcionado ese lenguaje asertivo y directo? A mí me funcionó muy bien, pero porque va con mi personalidad. O sea, yo, Claro, yo soy muy directo. Nuevamente, me gustan las emociones intensas. claro, Entonces, yo lo veo de esta manera. O sea, todo el trabajo previo del marketing, como dices, de la seducción, como decía Peter Drucker, el trabajo del marketing es hacer el proceso de la venta algo superfluo, claro, natural. claro, Entonces, pongo la mayor parte de mi enfoque en el marketing y la claro. venta se da Dale sola, muy natural. casi sola. Y sí soy directo, así de, a ver, quedan 4 lugares, este es el precio, vámonos. ¿Quieres sí o no? ¡Pum! Claro. Y así me ha funcionado. Ahora, también entiendo que depende de la personalidad, ¿no? Tiene que ir acorde a tu personalidad. No, no vas a intentar hacer algo estilo Dan Kennedy si Claro. realmente no te identificas con esa forma de comunicación. Totalmente, pero sí hay que ser asertivo porque por más de que no tengas la personalidad para ser directo o asertivo o asertiva, Claro, llega un momento que tienes que decir, te tienes que Tie- atrever. un mensaje de venta, por más bien estructurado que sea, si no hay un llamado a la acción claro y Sí. concreto, independientemente de tu personalidad, si no hay un llamado a la acción, tienes que ir a esta página en este momento porque solamente tenemos 28 lugares, por ejemplo, va a ser muy difícil que, que de alguna forma la gente pues saque la tarjeta de crédito y te compre. Entonces, estoy de acuerdo, la personalidad ayuda, pero yo creo que es fundamental. Lo que sí, lo que tú dices, Gustavo, es eso tiene que ser, y me gustó mucho la frase que nos dices de Peter Drucker, que el objetivo del marketing es hacer que las ventas sean superfluas, que no tengas que vender. No. Y cuando lo hagas, pues sí lo haces directo, pero hay tanto valor, hay tanta relación ya construida que la gente no lo toma mal. La gente no lo toma mal. Y muchas veces culturalmente vemos de forma negativa a los que venden, a los vendedores. Sin embargo, eso es porque esos vendedores que nos imaginamos son personas que el 99% del tiempo han vendido. Pero si el 99% del tiempo nos hubieran ayudado, nos hubieran dado valor desinteresado, el otro 1%, por más asertivo que sea y directo, no se siente tan mal. Y no solamente no se siente tan mal, seguramente saques la tarjeta de crédito y compres. Entonces, ibas Y a hay, decir algo. sí, me encanta lo que mencionas porque yo diría que esos vendedores, precisamente el 99% del tiempo no sentimos que nos están aportando valor, porque al final, incluso en el mundo de los infoproductos, es un mundo de valor percibido, ¿no? O sea, como no es Claro, como tan tangible. Entonces, ¿cómo tangible, yo puedo crear que perciban un montón de valor? Eh, claro, y los vendedores no lo hacen el claro. 99% del tiempo. Y a mí me gusta una palabra
que es fascinación. Yo creo que esos vendedores no generan fascinación. Claro. La fascinación es lo que genera lealtad al final del día. O sea, sentir esta fascinación. Y yo le preguntaría a los que nos están escuchando, a ver, piensa en una marca hacia la que sientas fascinación. La fascinación es como una atracción casi incontrolable hacia alguien o hacia algo, pero que incluso no podemos racionalizar. Por alguna razón, siento fascinación hacia esa persona o hacia ese producto, hacia ese equipo de fútbol. Vamos a ver a los aficionados de fútbol, sí que tienen fascinación, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo podemos despertar esa fascinación en nuestra audiencia para que al final nos diferenciemos, ¿no? Y perciban mucho más valioso lo que tenemos que ofrecer. Totalmente. Claro. Y esa fascinación, desde mi punto de vista, yo creo que viene del resultado de ayudar de forma masiva, de ayudar de Claro. forma totalmente desinteresada. Como dice nuestro amigo en común, Chris Ursúa, las ventas son un acto de servicio, ¿no? Entonces, cuando tú le ayudas, si tienes un amigo, una amiga que te ayuda y te ayuda y te ayuda y te da, pues finalmente es alguien que te fascina, que te gusta estar con esa persona, que cuando lo ves, en nuestro caso de que estamos vendiendo, cuando ves un banner o un video o lo que fuera, tu sensación, tu emoción es positiva. No es quiero salir corriendo porque a ver qué me va a vender. Entonces, eso, sobre todo en el mercado hispano, sobre todo en la audiencia hispana, creo que es fundamental. Creo que en cualquiera, pero sobre todo, comparando las dos nuevamente, es fundamental. Ahora, comparando las dos nuevamente, o de hecho, más que comparando las dos, quiero hacerte una pregunta del tema de copywriting también. De la escuela de Dan Kennedy, hay un concepto que se le conoce como el ugly sales letter o ugly video sales letter, que es fondo blanco, letras negras, porque según la escuela de Dan Kennedy, lo más importante es el texto, las palabras y todo lo demás. Y de hecho viene desde antes de Dan Kennedy. Claude Hopkins, no sé si has leído los libros de Claude Hopkins, pero Sí, él bueno. decía que cualquier cosa en un anuncio, cualquier imagen, si no está en apoyo del texto, no debe estar ahí. Si hay una imagen es porque está apoyando al texto, pero lo más importante es el texto. Entonces, si tú ves una carta de ventas de Dan Kennedy, es fondo blanco y le llaman el ugly sales letter porque está fea, no es el arte del que hablábamos al principio, ¿no? Y la pregunta que te quiero hacer, porque me intriga mucho y en eso nos parecemos, mi querido Gustavo, porque a mí también me apasiona el arte a nivel artístico, una página de internet. ¿Cómo ves esta parte? ¿O qué tanta importancia debemos de dar a la parte de diseño gráfico, de arte, en una carta de ventas, en un mensaje de ventas, en una página de ventas, en una página de registro, un webinar? Si las palabras son lo más importante, ¿qué tanto énfasis le tenemos que dar a la parte estética, a la parte artística? ¿Le estamos quitando atención al texto o crees que lo estamos apoyando y soportando y amplificando para que funcione de mejor forma? Yo creo que ahí lo que mencionas es la clave. Lo tenemos que amplificar estratégicamente. Si no, creo que sí puede jugar incluso en contra, ¿no? Entonces ahí sí te puedes ir, por más que sí, la verdad he probado ugly sales letters y sí funcionan, no va conmigo, no va con mis valores, no va con lo que quiero transmitir. Entonces, pues nos enfocamos acá un montón en el diseño. Pero sí siempre estratégicamente preguntándonos, a ver, ¿esto apoya lo que se está mencionando o incluso lo hace visualmente concreto? Claro. O no. Y si la respuesta es no, pues sí se quita. Porque sí hay que aceptar que el texto es lo más importante al final del día, ¿no? O sea, Claro. en el mundo del copy. Pero sin duda lo visual, y más yo creo en esta época. Vivimos en un mundo donde la atención es mínima por parte de las personas, ¿no? Están deslizando, 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 y están acostumbradas a parar el desliz cuando algo visualmente Claro, capta su totalmente. atención. Totalmente. Entonces, incluso si los mandamos a nuestra página, a lo mejor ni lo van a leer, van a hacerle así, pero si algo capta su atención, ahí Claro. ya pueden leerlo. Claro. Entonces yo creo que en esta época sí se complementa muy bien. Claro, totalmente. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que las dos son fundamentales. Estoy viendo una serie con mi hijo, no sé si ya la has visto, la serie de Succession. Uy, no, me la han recomendado. Dicen que Muy está bueno. recomendable, muy, muy recomendable. Y bueno, habla del tema de negocios, etcétera, pero te lo platico porque me puse a ver entrevista de los actores y de las actrices para ver cuál es su opinión, etcétera. Y todos ellos
hacen siempre referencia a los escritores, porque es muy buena la serie. Y realmente lo que dice cada quien y los personajes y todo son bastante, bastante buenos todos. Sin embargo, todos cuando escuchas una entrevista siempre agradecen, es que los escritores les agradecemos porque son bastante buenos y todos, sin excepción, agradecen a los escritores. ¿Por qué lo menciono? Porque los actores son muy buenos, todos. Los vestuarios impecables, impresionantes, los ambientes, las habitaciones en las que están, los castillos que rentan para hacer la serie, todo está espectacular, estéticamente increíble. Sin embargo, si el script que están diciendo los actores fuera malo, entonces de nada sirve, ¿no? Decía John Lasseter, uno de los cofundadores de Pixar, decía que por más tecnología que cuando lanzaron Toy Story, ¿no? Al principio que todo el mundo decía que ahora impresionante, porque antes era como que dibujitos así como que con lápiz y de repente con las computadoras, obviamente, estéticamente lo hicieron 10,000 veces mejor. Sin embargo, él dijo, la historia es lo más importante. Si la historia es mala, si la historia de Toy Story hubiera sido mala, por más pinceles electrónicos digitales impresionantes que tengamos, no va a servir de nada. Ahora, regresando a Pixar y regresando a Succession, la serie, si por más buena escritura que tenga, si solamente es la buena escritura y no le metes el pincel digital o los vestuarios y todo lo demás, que es secundario, pero es importante, pues tal vez no tendrían el éxito que tuvieron. Yo creo que son las dos, pero sí lo más importante debe ser el script. No, sí, pero me encanta ese ejemplo que pones, claramente. O sea, se complementan muy bien. Yo creo que sí es importante darle énfasis a ambos, sin perder la importancia del mensaje, porque a mí sí me llegó a pasar que me confiaba, decía, bueno, yo ya soy bueno en el copy, claro. Y centraba la mayor parte de la atención yo diseñando la página, pero pues al final el copy no tenía ese punch que pudo haber tenido. Claro. Entonces sí, nunca hay que dejarlo a un lado. Excelente, excelente, mi queridísimo Gustavo. Primera vez que hablamos y creo que tenemos bastantes cosas en común. Y por eso es que nos hemos extendido tanto. Me da muchísimo gusto platicar contigo. Vamos a hablar igualmente de tus entrenamientos, porque me intrigan a mí, me gustaría saber más de esto, pero me gustaría sobre todo también que la gente que nos está escuchando conociera más de lo que tú haces, de lo que tú enseñas, de lo que tú ofreces. Sé que tienes tu universidad superior, que me gusta muchísimo el nombre. En esta universidad superior han asistido o han estado digitalmente más de 10,000 alumnos, lo cual te felicito, mis respetos. Gracias. ¿Y qué es exactamente lo que enseñas? Fíjate que se ha ido transformando, pero el propósito principal de la Universidad Superior es proporcionar a hombres con las herramientas que les permitan desarrollar habilidades que les van a dar una ventaja competitiva. Ahora sí que, pues en este mundo tan incierto y cambiante en el que vivimos, ¿no? Y la habilidad principal y la base sólida de la Universidad Superior es la comunicación humana, porque podrán cambiar las redes sociales, la forma en la que nos comunicamos, a lo mejor mañana va a ser por telepatía, pero al final va a seguir siendo comunicación y los principios de comunicación, esos van a seguir siendo los mismos porque somos humanos y las cosas que nos despiertan emociones, que nos hacen sentir, que nos hacen conectar, van a seguir siendo las mismas. Entonces nos basamos en eso y de ahí ya partimos a cosas mucho más accionables y estratégicas, como por ejemplo inteligencia artificial, la parte de marketing digital, etcétera. Pero ¿y en qué consiste entonces? Si alguien forma parte de Universidad Superior, ¿son videos, es un entrenamiento, es coaching? ¿Cómo funciona? Es una academia online, está compuesta por 3 pilares. O sea, tenemos diferentes programas sobre esos temas que menciono. Por ejemplo, tenemos un programa sobre carisma, se llama Carisma Superior. Otro se llama Conversaciones Magnéticas, que es interacciones 1 a 1. Tenemos otra sobre cómo hablar en público, que es de 1 a muchos. Y así tenemos más de 50 programas. Entonces, esa es la parte como de aprendizaje. Pero también ahorita ya tenemos la parte de inteligencia artificial. Sacamos algo que se llama Mentor AI. Y entonces toda la sabiduría, las 200 horas de contenido de la Universidad Superior la integramos en un chat. Y entonces ahí tú puedes llegar al ser parte de la Universidad Superior y le haces cualquier pregunta sobre la sabiduría de los programas y te da consejos. Le puedes decir, oye, pues fíjate que vi el programa de conversaciones magnéticas y voy a ir a una reunión en 5 días. Dame un plan de acción para ejercitar mi músculo de las conversaciones los próximos 5 días. Entonces ya te genera un plan de acción. Es como un mentor digital y le estamos
ahora sí que dando bastante énfasis porque creemos que es el futuro también de la educación, ¿no? Y Claro. por último, la parte de la comunidad que nunca deja de ser importante, ¿no? La comunidad de los alumnos para que compartan, experimenten, se apoyen, etcétera. Claro. ¿Y tus alumnos son principalmente emprendedores digitales? ¿O a quién te... Todo tipo de... Ahora sí que la audiencia son hombres de 25 a 40 años, más o menos. Es como el enfoque principal. Y tenemos todo. Tenemos doctores, deportistas. Tuvimos a un campeón panamericano en surfing. De todo tipo de profesiones, pero que busquen mejorar ahora sí que su comunicación y su posicionamiento en el nicho en el que se encuentren. Ya sea, Claro. no importa si eres abogado, doctor, lo que sea. Claro, excelente. ¿Tienes alguna página para que se registre las personas que nos están escuchando? Sí, tenemos la universidadsuperior.com. Tengo un newsletter, ya saben, me encanta escribir, en gustavovallejo.com, ahí lo pueden encontrar. Y pues mi podcast, que grabo un episodio casi todos los días, ahí lo pueden encontrar en todas las plataformas, se llama Secretos de un Hombre Superior. Excelente. Y universidadsuperior.com es justamente en donde se pueden registrar a tu programa, mi querido Gustavo. Correcto. Y última pregunta, porque ya nos extendimos y te agradezco muchísimo tu tiempo, mi querido Gustavo. Dale. Lo he disfrutado muchísimo. Pero es una pregunta egoísta, porque yo quiero aprender. Dale. Y me imagino que muchos de la tribu digital también. Para mí el podcast es algo totalmente nuevo, por más que llevo 2 décadas en esto del mundo digital, para mí el podcast es algo nuevo. Tú eres una persona que tiene un podcast con más de 1000 episodios y más de 15 millones de descargas en tu podcast actual. Entonces, si tú estás empezando en este momento en un podcast, en mi caso estoy empezando un podcast o alguien de Tribu Digital está empezando un podcast, evidentemente que al principio es difícil porque publicas y tienes 10 descargas, 20 descargas y es muy lento el proceso. ¿Qué recomiendas? ¿Qué recomiendas para alguien que está empezando en este año que estamos grabando este video, que no es en 2012 que tú empezaste tu primer podcast? ¿Qué recomiendas en este momento? Yo lo que más recomiendo es tener identificados, número 1, cuáles son los valores que quieres transmitir con tu mensaje. Número 2, tener un manifiesto. Yo estoy seguro que lo enseñan en Tribu Digital, ¿no? El tener todo este manifiesto que transmite tus ideales, tu filosofía, tus valores, etcétera. Y eso convertirlo estratégicamente en episodios. O sea, por ejemplo, lo que yo hice cuando lancé este podcast, yo he tenido 3 podcasts y este sí ya fue el que lancé estratégicamente sabiendo perfectamente lo que hacía desde el día 1. Fue grabar un manifiesto y esa es la intro de mi podcast. Si tú te metes a escuchar mi podcast, a diferencia de la mayoría, tiene una intro de 1 minuto y se ha repetido 1000 veces. Y hay personas que me han dicho, Gustavo, es que pongo la intro todas las mañanas, es lo que me despierta, porque me identifico con eso. Claro. Representa la filosofía de vida, de valores que yo tengo. Entonces, si ustedes pueden crear independientemente de su mensaje, un manifiesto, ya sea que lo conviertan en una introducción o en un episodio del podcast, puede ayudar muchísimo a que la gente conecte. Incluso yo lo creé cuando no existía, ahora ya existe lo que es un trailer, ¿no? De tu podcast. Lo pones como trailer, yo pondré ahí el manifiesto, sin duda alguna. Claro, entonces ya la gente lo escucha, se identifica y dice, esto es para mí. Esa es como una forma de captar la atención. Y luego lo que hice fue dividir los primeros 5 episodios de mi podcast en los dolores y las objeciones principales de mi audiencia. Entonces, por ejemplo, el dolor principal de mi audiencia es la procrastinación. Es que me autosaboteo, procrastino. Entonces, el episodio número 1 es, no me acuerdo, creo que se llama La clave para vencer la procrastinación y dominar tu camino sin mucho esfuerzo o algo así. Pero estratégicamente estoy creando títulos que van directo a esos dolores. Y claro, si los podemos lanzar, o sea, yo le recomendaría a la audiencia, lancen los primeros 5 episodios así, cubriendo esas necesidades y promuevan esos 5 y ya que empiezan a tener tracción o empiezan a tener reproducciones, ya pueden pasar a los siguientes. Eso a mí me funcionó muchísimo y de hecho lo hemos implementado con algunos otros podcasts y ha ayudado. Otro tip que les puedo dar, y este sí es más como truco ninja, es grabar episodios cortos y publicarlos de un jalón.
Entonces, ¿qué sucede? El mundo del podcast pues está lleno de muchísimo valor. Por ejemplo, como esta plática que estamos teniendo es larga, Claro. pero se podría dividir en pequeños Segmentos, claro. segmentos. Pero el truco ahí está en grabar varios episodios y publicarlos de un jalón. O sea, grabar 10 y publicarlos de un jalón. Entonces, sí, pero ya teniendo una audiencia. Claro. Porque si no tienes audiencia, no va a servir Claro. la estrategia. Claro. Por eso, primero es 5 episodios para jalar gente. Ya que tienes gente suscrita, no tienen que ser miles ni millones de personas, pero ya que las tienes, grabas de 5 a 10 episodios de un jalón. Cortos. Los cortos, de 10 a 15 minutos, que sean digeribles, incluso de 5 a 15 minutos, yo les diría, que los consuma, o sea, que sean muy atractivos, que cubran algo específico, o sea, que cada episodio trate sobre un tema específico, no que se hable sobre muchas cosas. Un tema específico, publicarlos el mismo día, y eso lo que hace es que te multiplica las descargas, porque, número uno, el algoritmo detecta que tienes mucho engagement, porque la gente los escucha completos, porque duran Claro. poquito. Claro. Pero número dos, si hacemos bien nuestro trabajo, escuchan no uno, sino 3 o 4. Claro. Y entonces ahí ya Claro. las descargas no cuentan por 1, cuentan por 4. Y se te multiplican y ayuda al posicionamiento. Entonces lo que Claro. nosotros hacemos es precisamente cuando vemos que el posicionamiento empieza a bajar, puta, pues grábate 5 episodios y públicalos de un jalón. Y entonces se Claro. multiplica y ya se empieza a posicionar otra vez. Pero ¿Y cómo, cortitos. pero cómo te das cuenta de que empezó a bajar? Por el posicionamiento que tenemos en los, o sea, en Spotify, si te metes a las listas en el top, no sé, estamos en el top 200 y bajamos del 150 al 180 o subimos al 50. Claro. Y ahí, obviamente, en el ranking de los podcasts, pues te puedes ir dando una idea. Claro. También te das cuenta en las descargas semanales. Nosotros medimos mucho las descargas semanales porque pues, por episodio puede variar, pero siempre procuramos tener al menos las mismas o mejores descargas semanales. Semanales. Claro. Y si bajan las semanales, pues ahí ya como que aplicamos ese truco y funciona. Buenísimo, excelente. ¿Y a veces también grabas largos o todo tu podcast es formato corto? Yo te diría que el 80% son cortos Cortos. y el 20% sí tengo episodios así de 1 hora, de 2 horas, más son de transmisiones que hemos hecho en YouTube y los convertimos en podcast. A podcast. Sí. Y los cortos es solamente tú, es tú en el micrófono hablando. Sí, ese es el formato que he adaptado, exacto. Soy yo. Y lo que hemos visto cuando es, por ejemplo, como ahora que es más formato entrevista, pues ahí se podría como recortar incluso diferentes temas, ¿no? Porque hablamos de un montón de cosas, por ejemplo. Claro, claro. Ahora, ¿qué tanta importancia le das al video o solamente lo haces en audio o cómo funciona esta parte? Ese fue un error que yo cometí porque como yo publicaba un episodio todos los días, pues dije, yo me voy a aventar el audio. Eso de que pues andar con cámara o que estoy peinado, estoy despeinado, desvelado, como que el audio ya te quita toda la objeción o, como yo digo, chaqueta mental que puedas tener, ¿no? Claro. Entonces yo agarraba el teléfono y yo grababa diario un episodio. Okay. Pero sí te puedo decir que cometí el error de que pues, por ahí cuando ya lleva como 700 episodios, sí dije, puta, hubiera grabado aunque sea algunos en video. Claro. Y ahorita tenemos como 100 en video, pero pues sí hubiera sido de muchísima utilidad para ya convertirlos en Reels y todo. Entonces yo sí le diría a la gente, si pueden grabar en video, háganlo, porque es reutilizable, por supuesto, pero tampoco permitan que el video les impida publicar algo que pueden simplemente grabarse con su teléfono, ¿no? A mí me encanta la filosofía del Kaizen, que dice un pequeño paso todos los días te lleva ahora sí que a saltos cuánticos, ¿no? Entonces yo prefiero eso, un episodio todos los días, aunque sea chiquito, y ya eventualmente se multiplica, ¿no? Claro. Y esos 15 millones de descargas que has tenido en tu podcast, ¿se convierten en ventas? ¿Cómo haces la transición de tu podcast y sobre todo en formato corto? Tienes mensajes muy cortos, muy concretos. ¿Cómo los llevas después a un mensaje de ventas? Con un outro. Ahorita lo increíble, antes lo que hacía es que siempre tenía un llamado a la acción, siempre. El llamado a la acción básico es mandarlos a mi lista de suscripción, de correo, y cuando teníamos alguna promo, lanzamos algún programa, pues el llamado a la acción era, a ver, en 5 días
van a estar abiertas las inscripciones, vea este link. El problema es que pues ya cuando acaba la promo y alguien escuchaba el podcast ya era obsoleto, ¿no? Claro. Y ahora ya existe algo que se llaman outros, intros también ya hay dinámicos, ¿no? Que es que tú subes un fragmento dependiendo del software que uses de podcast y es dinámico, es decir, tú lo grabas, lo publicas y automáticamente se te ponen todos tus episodios. Entonces ahorita lo que hacemos son esos outros dinámicos. Claro. Tenemos uno estático que es inscríbete a mi newsletter. Si te aporté valor en este episodio, tengo un newsletter, ve a gustavovallejo.com y ahí te inscribes. Claro. Y cuando tenemos una promo o un lanzamiento específico, pues cambiamos el outro y ya lo dirigimos a ese lugar. Y para entender yo y la tribu, obviamente cuando tú lo haces así, a lo que te refieres es de que todos sus episodios se actualizan con ese outro, son los anteriores también, incluso los que ya estaban grabados hace un año, año y medio, lo que fuera, también se actualizan con eso, ¿no? Todos. Entonces, tenemos personas, o sea, nosotros tenemos como entre 300 y 500 personas todos los días entran al newsletter, más o menos, del outro. Podcast, por el podcast. Impresionante. Entonces está funcionando muy bien. Cuando hacemos un lanzamiento o algo más específico, como que sí baja un poco el número, quién sabe por qué, son cosas raras, pero funciona. Y esa ha sido la forma en la que lo hemos medido. O sea, los mandamos a obviamente una landing page específica del podcast para saber cuántos. Para medirlo. Para medirlo, claro. ¿Cuál es la herramienta que usas para distribuir tu podcast, para publicarlo? Fíjate que uso una que se llama Buzzsprout, pero no es la que recomiendo. La que recomiendo es Anchor, porque es la que compró Spotify. O sea, creo que es la más popular, es la más incluso tecnológica, que tiene más funcionalidades. Pero pues yo ya uso Buzzsprout porque pues ya me quedé ahí, ¿no? Ya no lo puedo migrar. Sí. E incluso te cobran. La otra creo que ni cobran. ¿Y no puedes cambiarla? Sí la podemos cambiar, pero es un relajo la migración del feed y también nos da miedo porque nos dijeron que puede afectar al posicionamiento que ya tiene. Entonces, mejor ya lo dejamos así, ¿para qué moverle? No lo toques, ¿no? Claro. Sí, buenísimo. No lo toques. Excelente. No sabes cómo te agradezco todo el valor que diste el día de hoy, mi queridísimo Gustavo. Disfruté muchísimo esta plática. Tenemos muchísimas cosas en común. Podríamos hablar horas. Ojalá que algún día nos conozcamos en persona. Me daría muchísimo gusto. Y gracias por todo ese valor que comunicaste aquí en Tribu Digital, mi querido Gustavo. Gracias, Alex. En serio, un placer estar aquí. Ya había escuchado por muchos años tu nombre. Sé que eres ahora sí que un titán en el mundo digital. Entonces, un honor que me hayas invitado a tu podcast. Gracias. Con muchísimo gusto y gracias por todo este valor, mi querido Gustavo. Y mi querida Tribu Digital, te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Bye. No sabes el gusto que me da que hayas escuchado el podcast del día de hoy. Mi nombre es Alex Berezowski y solamente te pido dos cosas a cambio. Número uno, si no lo has hecho todavía, que te suscribas a este podcast para que no te pierdas ningún episodio. Mi objetivo es ayudarte y acompañarte en tu camino de emprendedor digital, ayudarte a que identifiques lo que en Tribu Digital le llamamos tu zona de influencia, el tema que más te apasiona, que más te gusta y que con ese tema puedas tú crear cursos digitales, productos digitales para transformar la vida de millones de personas. Entonces, número uno, te pido que te suscribas y número dos, te pido que compartas este podcast con la mayor cantidad de personas posible. Todas las personas que tú consideres que pueden transformar el mundo también con sus ideas, con su conocimiento, con sus habilidades. Ayúdame a que ayudemos juntos para que juntos alcancemos la misión de Tribu Digital, que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital.